Today we're going to learn the vocabulary for Chapter 2, Palabras 1. In this presentation, I'm going to describe the vocabulary words in Spanish. I will not use English. You need to guess what the vocabulary words mean in the context of what I say in Spanish and the pictures that you see on the screen. As you listen to this presentation, please write down what the words mean on your vocabulary list. It's okay to guess. It's better to guess than to leave it blank. At the end of this presentation, you will continue with learning the vocabulary from Palabras 2 of Chapter 2 by using a reading strategy, which is identifying cognates. Capítulo 2, Alumnos y Cursos. ¿Quiénes son? Who are they? La muchacha es Marta. El muchacho es Juan. La muchacha es Susana. El muchacho es Roberto. ¿Quiénes son? Son Marta, Juan, Susana y Roberto. ¿Qué son? What are they? Marta es una alumna y Susana es una alumna. Marta y Susana son alumnas. Marta es una amiga. Susana es una amiga. Marta y Susana son amigas también. Roberto y Juan son alumnos. Son amigos también. Roberto es alumno. También es amigo. Roberto es alumno y amigo. Roberto es alumno y amigo también. Roberto y Juan son alumnos y también son amigos. Son dos cosas, alumnos y amigos. También las muchachas son puertorriqueñas. Los muchachos son puertorriqueños. Las muchachas son puertorriqueñas. Los muchachos son puertorriqueños. Los 4 alumnos, 1, 2, 3, 4, los 4 amigos son de Ponce. Ponce está en Puerto Rico. Los 4 alumnos son de Ponce. Marta, Susana, Juan y Roberto son alumnos en la misma escuela. Marta es alumna en la Escuela San Javier en Ponce. Susana también es alumna en el Colegio San Javier en Ponce. Juan también es un alumno en el Colegio San Javier de Ponce. Y finalmente, Roberto también es alumno en el Colegio San Javier de Ponce. Marta, Susana, Juan y Roberto son alumnos del Colegio San Javier en Ponce. Marta, Susana, Juan y Roberto son alumnos en la misma escuela. ¿Cómo son las clases? What are classes like? Es una clase pequeña. ¿Cuántos alumnos hay en la clase? ¿Un alumno? ¿2 alumnos? ¿3 alumnos? ¿4 alumnos? ¿5 alumnos? ¿Cuántos alumnos hay en la clase? Hay 5 alumnos en la clase.
Hay pocos alumnos en la clase. 5 no es mucho, es poco. ¿Es él un alumno? No. Hay un profesor en la clase. Hay un profesor y hay 5 alumnos. 1, 2, 3, 4, 5 alumnos y hay un profesor. Es muy guapo. ¿Qué significa profesor? El muchacho es un profesor. Significa teacher. El muchacho es profesor. Y la muchacha es profesora. ¿Cómo es la clase? Es una clase aburrida. No es interesante. La muchacha duerme. La muchacha duerme. Es una clase aburrida. También es una clase pequeña. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Un alumno? ¿Dos alumnos? ¿Tres alumnos? ¿Cuatro alumnos? ¿Cinco alumnos? Hay 5 alumnos en la clase. Es una clase pequeña. Hay pocos alumnos. ¿Cómo es la clase? Es una clase interesante. No es una clase aburrida. ¿La muchacha duerme? Shh. No. ¿El muchacho duerme? Shh. No. No es una clase aburrida. Es una clase interesante. ¡Wow! ¿Cómo es la clase? Es una clase grande. ¿Hay pocos alumnos? ¿Un alumno? ¿Dos alumnos? ¿Tres alumnos? ¿Hay pocos alumnos? No, de ninguna manera. Hay muchos alumnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bla, 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 53, 54, 55, 100. Hay muchos alumnos. Este curso es difícil. La muchacha está nerviosa. No está contenta. Este curso es difícil. Hay mucha tarea. No es fácil. Este curso es fácil. Pepe es estúpido, pero tiene un A+, porque el curso es fácil, no es difícil. Es fácil. Pepe es estúpido, pero su nota es una A+. Es un curso fácil, no es difícil. So you should have been able to guess what the words mean in context, even though I did not tell you what they meant in English. That's working on your listening comprehension skills, which is a very good thing to work on. Now we're going to actually work on a reading strategy, which is identifying cognates. And cognates are, most of the time, cognates are our friends, because a lot of words in English and in Spanish look almost the same. So you can see in the examples on this screen, it says la clase, which means class. Well, you can guess that la clase means class. It almost looks like the word class. Or profesor, which means professor, or also the word teacher. It looks like the word professor, so you can figure out what it means. What I would like you to do now is to take a look at the rest of the words on your vocabulary sheet. You can see that there are words that look almost the same in Spanish as in English. And so I want you to go through this vocabulary list. I want you to do this individually. You're going to
highlight the words that you think are a cognate. So for example, I highlighted the word las ciencias because I think that looks like a word in English. So I'm going to highlight it with my highlighter, and then I'm going to guess, and I'm going to put English next to it. Okay, and can you guess what I think las ciencias means? If you think it means science, that's what I would write down next to it, because I think it looks a lot like the word science. It's just missing the S in front of ciencias, right? Otherwise, it would totally look like that word in English. So you highlight the cognate, and then you write your guess for what it is in English next to it. Go through the whole list of vocabulary doing that. Some words aren't going to look like anything in English, and that's okay. You'll just leave those blank for right now. But what you're going to do now is look for those cognates, highlight them, write your guess, and once you've finished the whole page guessing, you're going to check your guesses with a neighbor and see if you guys came up with the same answers.